3. Asaltos. Al arma. Arriba, 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 que tenemos un petrolero. Me desperté en el costado de la embarcación en la que había estado descansando, lo que me había permitido el viento frío y las aguas agitadas. Estaba empapado por el agua propulsada por el motor. Pese a ser el nuevo y estar en mi primera misión, ya dominaba el arte de dormir en toda clase de condiciones. Un don de los SEAL al que se presta poca atención, pero que reviste una importancia fundamental. Ante nosotros había asomado un buque de transporte de petróleo. Lo había avistado un helicóptero mientras trataba de salir a hurtadillas del Golfo después de cargar de forma ilegal en Irak. Y nosotros teníamos la misión de abordarlo, inspeccionar los papeles y, si era verdad como sospechábamos, que estaba violando las sanciones de la ONU, mandarlo a los marines o a otra autoridad competente para que lo juzgasen. Me puse de pie a la carrera para prepararme. Nuestro RHIB, lancha neumática empleada en diversas misiones de los SEAL, parecía un cruce entre un bote de salvamento de goma y una lancha motora de carreras con dos motores gigantescos en la popa. Con 10 metros de eslora puede alojar a 8 combatientes y superar los 45 nudos con el mar en calma. Los gases del escape del motor doble se alzaban por encima del bote y se mezclaban con el agua propulsada a medida que ganábamos velocidad. Andábamos a buen ritmo, siguiendo las aguas del petrolero para que no nos detectara el radar. Puse manos a la obra y tomé una escalera elástica para abordaje. Nuestra embarcación perdió velocidad cuando se situó borda con borda hasta casi igualar su marcha. Los motores del buque iraní latían en el agua con tanta fuerza que ahogaban a los nuestros propios. Seguimos navegando a su costado y yo levanté la escalera de abordaje, tratando de enganchar el garfio en la escalerilla de la barandilla. Cuando lo logré, tiré de ella hacia abajo. Lo tengo. La escalera se desplegó al soltar una goma elástica, y de este pendía una escalera hecha de cable de acero. Alguien agarró la parte inferior y la sostuvo mientras el que iba en cabeza se encaramaba al costado del buque. Tanto es el peso de un petrolero cargado y lo que baja del casco, que a veces no hay más que agarrar la barandilla y saltar al interior. Pero este no era el caso. Entre nuestra lancha y la borda había una distancia considerable. Aunque no me apasionan las alturas, si no pienso demasiado en lo que estoy haciendo, apenas tengo problemas al respecto. La escala no dejaba de sacudirse con el movimiento del barco y del viento. Me impulsé hacia arriba con tanta rapidez como me fue posible, y entonces mis músculos recordaron todas las flexiones de barra que había hecho durante la fase del BOTS. Cuando llegué a la cubierta, los primeros habían echado ya a correr hacia la cámara del timonel y el puente del buque, así que eché a correr para alcanzarlos. De pronto el petrolero empezó a acelerar. El capitán, que se había dado cuenta demasiado tarde del abordaje, trataba de arrumbar aguas de Irán, porque si lograba alcanzarlas nos obligaría a saltar. Las órdenes recibidas nos prohibían terminantemente abordar cualquier embarcación fuera de las aguas internacionales. Llegué a la cabeza del equipo en el momento mismo en que se plantaban a la puerta del puente. Uno de los tripulantes consiguió alcanzarla a la vez y trató de cerrarla a cal y canto, pero no fue lo bastante rápido o lo bastante fuerte. Uno de los de la unidad de abordaje pateó la puerta y la abrió de un solo golpe. Yo corrí adentro con el arma preparada. Habíamos hecho docenas de operaciones similares los días anteriores y raras veces nos habían puesto nadie resistencia. Sin embargo, el patrón de aquel buque era peleón. Por más que estaba desarmado, no tenía intenciones de rendirse. Echó a correr hacia mí. Menuda estupidez. En primer lugar, no solo era yo más corpulento que él, sino que tenía el chaleco antibalas, por no hablar ya del subfusil que llevaba en la mano. De un culatazo tiré al suelo a aquel idiota. Y no sé cómo, yo también caí detrás. Y mi codo casualmente fue a golpearse con su cara un par de veces. Eso lo hizo desistir. Le di la vuelta y lo esposé. El abordaje y registro de embarcaciones, conocido oficialmente como VBSS, visitar, abordar, registrar y apresar, es una de las misiones habituales de los SEAL. Si la Armada regular tiene marinos especialmente adiestrados para llevar a cabo esta labor en tiempos de paz, a nosotros nos instruyen para efectuar los registros en lugares en los que es probable topar con resistencia. Y en el invierno que procedió a la guerra, el de 2002-2003, ninguno mejor que las aguas del Golfo Pérsico cercanas a Irak.
La ONU calculó después que de este país se sacaron en contra de las prohibiciones internacionales miles de millones de dólares en petróleo y otros productos, cuyo importe fue a parar a las arcas del régimen de Saddam. Este escamoteo adopta toda clase de formas. No era raro encontrar crudo en buques de transporte de trigo, escondido en bidones, aunque lo más normal era que los petroleros llevaban miles y miles de litros más de lo que les permitía el programa de petróleo por alimentos de la ONU. Y el contrabando no se limitaba a este género. Una de las mayores remesas de contrabando con que topamos aquel invierno era el de dátiles. Al parecer podían alcanzar un precio considerable en el mercado mundial. Fue durante los primeros meses de aquella primera misión mía cuando conocí al GROM-IN, Formación Militar Especial GROM, Grupo de Respuesta de Maniobra Operativa, de los paracaidistas invisibles y mudos del ejército polaco, más conocidos por GROM. Son la versión polaca de las fuerzas especiales y se han ganado una reputación excelente en operaciones delicadas. Trabajamos juntos en los asaltos. Por lo general operábamos a bordo de una embarcación de gran porte, que nos servía de base flotante para nuestras lanchas RHIB. La mitad de la sección salía para hacer un turno de 24 horas. Nos dirigíamos al punto señalado y pasábamos la noche a la espera dejándonos llevar por las corrientes. Con suerte, un helicóptero o un barco nos informaba por radio de la salida de Irak, de una embarcación con el casco muy hundido en el agua. Teníamos que abordar e inspeccionar todas las que llevasen cargamento de cualquier clase, así que nos dirigíamos a ellas y las asaltábamos. Alguna que otra vez usamos un MKV, embarcación de operaciones especiales que hay quien compara con la lancha torpedera de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Parece una lancha motora blindada y tiene una función de llevar a los SEALs lo antes posible allí donde esté el peligro. Está hecho de aluminio y puede ir echando leches. Dicen que llega a alcanzar los 65 nudos. Pero lo que más nos gustaba de ellos era la cubierta plana que tenían por debajo de la superestructura. Normalmente estaba ocupada por 2 Zodiac, pero como estas no hacían falta, era frecuente que subiese a bordo toda la compañía procedente de la RIB y aprovechara el espacio para tumbarse y echar una cabezadita hasta que se avistara un barco. Eso era muchísimo mejor que dormir sentado o enroscado en la amurada. El de asaltar barcos en el Golfo acabó por convertirse en un trabajo rutinario. Había noches que hacíamos docenas de abordajes. Sin embargo, el mayor de todos no lo hicimos en Irak, sino a unas 1500 millas de allí, sobre la costa de África. Misiles Scud. A finales del otoño, una sección de los SEAL destinada en Filipinas se colocó sin ser vista al costado de un carguero. Desde ese momento, aquel buque norcoreano podía considerarse objetivo señalado. Aquel barco de 3.500 toneladas tenía un historial interesante de importación y exportación de géneros a Corea del Norte y desde allí. Según cierto rumor, había estado transportando productos químicos que podían usarse para fabricar gas nervioso, aunque en este caso sus papeles declaraban que llevaba cemento. En realidad iba cargado con misiles Scud. Lo habían seguido por las aguas del Cuerno de África mientras el gobierno de Bush decidía qué hacer con él. Y al final el presidente ordenó que había que abordarlo y registrarlo, la clase de trabajo que mejor se le da a los SEAL. Teníamos una sección en Djibouti, que estaba muchísimo más cerca que nosotros del barco, pero por los vericuetos de una cadena de mando, aquella unidad resultó estar trabajando para la infantería de marina, cuando la nuestra respondía directamente ante la armada, y nos tocó a nosotros asaltarlo. Es fácil hacerse una idea de la alegría con que nos recibieron los de nuestra sección hermana cuando desembarcamos en Djibouti, teniendo en cuenta que les habíamos robado, entre comillas, una misión que consideraban suya y que además tenían que sufrir la humillación de ayudarnos a descargar y a prepararnos para entrar en acción. En cuanto salí del avión, vi a un colega y le dije: «¡Hey! ¡Vete a la mierda!», fue su respuesta. «¿Qué pasa?». «Que te den». Hasta ahí llegó su buena acogida, y lo entendí. A mí en su lugar también me habrían llevado todos al demonio. Al final se suavizó la cosa. Lo que los cabreaba no éramos nosotros, sino la situación. A regañadientes nos ayudaron a disponerlo todo para la misión.
Nos montaron en el helicóptero del correo y aprovisionamiento del USS Nassau, embarcación anfibia de asalto destinada en el Océano Índico. Los Amphis, como los llamamos, son barcos de asalto de gran porte que llevan soldados y helicópteros, y a veces hasta Harrier de ataque de la infantería de marina. Parecen portaaviones antiguos con cubiertas de vuelo corridas. Son muy grandes y tienen instalaciones de mando y control que pueden servir de puestos avanzados de planificación durante las operaciones de asalto. Hay varias maneras de abordar un barco, según las condiciones y el objetivo. Aunque podíamos haber usado helicópteros para acceder al carguero norcoreano, vimos por las fotos que teníamos de él que por encima de la cubierta había tendidos cables que iban a impedir ese aterrizaje, y consideramos que para quitarlos íbamos a tener que alargar demasiado la operación. Además, como queríamos sacar provecho del factor sorpresa, decidimos que sería mejor usar las RIF. Estuvimos practicando sobre el costado del Nassau con botes que habían llevado una unidad especial de embarque. Estas unidades son como el servicio de taxis de los SEAL. Se encargan de las RIF, los MKV y otras embarcaciones de las que usamos, y entre otras cosas, están equipadas y adiestradas para hacer frente a los fuegos enemigos, mientras meten a los SEAL en toda clase de aprietos y los sacan de ellos. El carguero mientras seguía navegando hacia nosotros. Nos sabíamos al ver que iba quedando a nuestro alcance dispuestos a atacarlo. Sin embargo, no habíamos tenido tiempo de embarcar en los botes cuando nos llamaron para decirnos que teníamos que esperar, que habían entrado en escena los españoles. ¿Qué? Pues sí, la fragata Navarra se había enfrentado al buque norcoreano, que no había logrado engañar a nadie con lo de navegar sin bandera y con el nombre tapado. Por lo que nos dijeron luego, los soldados españoles de la UOE, Unidad de Operaciones Especiales, habían abordado el carguero al ver que no obedecía sus órdenes de detenerse. Por supuesto, habían llegado en helicóptero, y tal como habíamos supuesto, los retrasó el tener que romper los cables que cruzaban de un lado a otro del barco. Por lo que he oído, el capitán del barco tuvo tiempo de deshacerse de los papeles y de otras pruebas que lo incriminaban, y creo que lo hizo. Claro está que entre bastidores pasaban muchas cosas de las que no sabíamos nada. De todo, nuestra misión cambió enseguida, y en vez de saltar al buque, nos tocó subir a bordo, despejarlo y destaparlo de los misiles Scud. Nadie diría que pudiera ser difícil encontrar misiles en un barco. Sin embargo, en este caso no se veían por ningún lado. La bodega estaba llena de sacos de cemento. Cientos de miles de sacos de 30 kilos de cemento. Y los Scud solo podían estar en un lugar. Comenzamos a mover el cemento saco a saco. Así estuvimos 24 horas, sin dormir, moviendo sacos y más sacos de cemento. Yo debí de cambiar de sitio miles de ellos, un trabajo deprimente. Estaba cubierto de polvo y no quería ni pensar en cómo debía tener los pulmones. Al final encontramos una serie de contenedores bajo la carga. Sacamos linternas y sierras. Yo tenía lo que llamamos una rápida. Es parecida a una motosierra con un disco de radial en el extremo. Lo corta casi todo, incluidos los contenedores de Scud. Así descubrimos que bajo los sacos de cemento se ocultaban 15 misiles Scud. Yo nunca había visto uno de cerca, y a decir verdad me parecieron chulísimos. Hicimos fotos y llamamos a los chavales de desactivación de explosivos, los del EOD, Explosive Ordnance Disposal, para que se aseguraran de que no estaban activados. A estas alturas, los de la sección estábamos cubiertos de arriba abajo de polvo de cemento. Algunos de los nuestros subieron a cubierta a limpiarse. Yo no. Dada mi experiencia de buceador, ni se me ocurría arriesgarme sin necesidad. Además, con tanto cemento encima, ¿quién leche sabe lo que puede pasar al llegar al agua? Entregamos el carguero a los marines y volvimos a bordo del USS Nassau. El mando hizo llegar órdenes de sacarnos de allí y enviarnos de nuevo a Kuwait, con la misma prontitud con la que nos habían transportado. Todo era mentira, por supuesto. Nos dejaron 2 semanas en el Nassau. Por lo que sea, a la Armada no se le ocurría cómo liberar uno de los tropecientos helicópteros que tenían muertos de asco en la cubierta de vuelo para trasladarnos a Djibouti. Así que tuvimos que pasar el tiempo jugando a las maquinitas y levantando pesas mientras esperábamos. Y durmiendo, claro. Por desgracia, el único juego electrónico que teníamos era el John Maiden Football.
de fútbol americano. Me hice todo un campeón. Yo, que hasta entonces no me había sentido muy atraído por los videojuegos, soy ya un experto en ellos, y sobre todo en el Maiden. Creo que fue entonces cuando me enganché. Por lo menos mi mujer sigue achacándolo a las 2 semanas que pasé a bordo del Nassau. Un paréntesis acerca de los Scott. Los misiles iban destinados al Yemen, o al menos eso es lo que dijeron en el Yemen. Se han oído rumores de que formaban parte de alguna clase de trato con Libia que incluía el pago en especie por exiliar a Saddam Hussein. Pero no tengo ni idea de si será o no verdad. En cualquier caso, los Scott acabaron en el Yemen, Saddam se quedó en Irak y nosotros volvimos a Kuwait a prepararnos para la guerra. Navidad. Aquel mes de diciembre fue el primero que viví lejos de los míos y me resultó un poco deprimente. La Nochebuena vino y se fue sin ninguna celebración digna de ser recordada. Sí recuerdo los regalos que envió aquel año la familia de Talla. Eran Homer teledirigidos, una gozada de juguetitos manejados por radiocontrol. Algunos de los iraquíes que servían en la base daban la impresión de no haber visto nunca nada parecido. Si les mandabas uno, se apartaban de un salto gritando. No sé si pensaban que sería un misil guiado o algo así. El caso es que me partía de risa al oírlos chillar y correr en dirección opuesta. Aquellas distracciones tontas no tenían precio en Irak. De quienes trabajaban para nosotros, había muchos a los que no habían escogido precisamente entre lo mejorcito. Y además, no todos les tenían demasiado aprecio a los norteamericanos. Una vez pillaron a uno haciéndose una paja encima de nuestra comida. Lo echaron de la base enseguida con escolta, porque nuestros mandos sabían que lo más seguro es que alguien tratara de matarlo cuando se supiera lo que había hecho. En Kuwait, estuvimos alojados en 2 campamentos diferentes, el de Ali al-Salem y el de Doha, y las instalaciones de que disponíamos en los 2 dejaban mucho que desear. El de Doha era una base militar estadounidense de grandes dimensiones, y tuvo una función importante en la Primera Guerra del Golfo, y en la que estaba a punto de ser la Segunda. Nos dieron un almacén y gracias a unos cuantos CBs, zapadores de combate de la Armada, dormitorios delimitados con estructuras de madera. En el futuro contamos con los del Batallón de Construcción, CB o CBs, para trabajos similares. Ali al-Salem era aún más primitivo, al menos en lo que respecta a nuestro alojamiento. Teníamos una tienda modular, unas cuantas estanterías y un poco más. Supongo que las autoridades dieron por sentado que los SEAL no necesitábamos gran cosa. Estaba en Kuwait cuando vi mi primera tormenta de arena en el desierto. El día se hizo noche de repente. Por todas partes se arremolinaba la arena, y a lo lejos veías una nube gigantesca de color marrón anaranjado que avanzaba hacia ti. Entonces de pronto se pone todo negro, y tienes la impresión de estar en el centro de un pozo minero que no deja de dar vueltas, o en el programa de aclarado de una lavadora extraña que usa arena en vez de agua. Recuerdo que estaba en un hangar, y que el aire se había llenado de una cantidad increíble de arena aunque las puertas estaban cerradas. Era un polvo fino que daba la impresión de no ir a salir nunca si se te metía en los ojos. Nos dimos cuenta enseguida de que había que usar gafas cerradas para protegerse, porque las de sol no servían. Sesentero. Al ser nuevo me tocaba ejercer de sesentero. Quiero decir, como sabrán muchos, que estaba equipado con una ametralladora M60 de uso general, un arma alimentada mediante cinta de munición, que llevaba varias décadas sirviendo en el ejército estadounidense de una u otra versión. Se desarrolló en la década de 1950. Dispara balas de 7.62 milímetros y tiene un diseño tan flexible que puede usarse como base tanto para una ametralladora coaxial, con vehículos blindados y helicópteros, como de arma portátil de soldado de pelotón. En la guerra de Vietnam fue una de las herramientas esenciales de los machacas, que la apodaron la cerda, y se quejaban a menudo de la temperatura del cañón, que había que cambiar con guantes de amianto después de unos cuantos cientos de disparos, lo que no resulta precisamente adecuado en pleno combate. La Armada ha introducido mejoras sustanciales en la M60 con los años, y la verdad es que sigue siendo un arma muy potente. El último modelo, de hecho, está tan avanzado que recibe un nombre diferente. En la Marina se llama MK-43 modelo 0. Hay quien defiende que tendría que considerarse un arma totalmente distinta
y yo no voy a entrar en ese debate. Es relativamente ligera, ronda los 10 kilos y tiene el cañón corto en comparación con otras. Además está provista de un riel que permite acoplar miras telescópicas y otros accesorios. También siguen usándose la serie M240, la M249 y la MK46, variante de la M249. Por regla general, las ametralladoras que usaban los tiradores de mi sección recibían el nombre de 60s, aunque fueran en realidad otra cosa, como la MK48. Esta última tuvo cada vez más uso cuando estuve en Irak, pero a no ser que sea significativo por alguna razón, yo hablo de 60s, y que se encarguen otros de descifrar la letra pequeña. También subsiste el viejo apodo de cerda, que hace que muchos de los sesenteros reciban también el mal nombre de cerdas, o cualquier otra variante creativa. En nuestra sección se quedó con el remoquete mi amigo Bob. A mí no me ocurrió nunca, me llamaban Tex, que es uno de los apelativos más aceptables socialmente que he recibido. Cuando la guerra se fue haciendo inevitable, empezamos a patrullar la frontera de Kuwait para asegurarnos de que no la cruzaban los iraquíes en un ataque preventivo. También empezamos a adiestrarnos para participar en las hostilidades. Esto comportaba pasar muy buenos ratos con los todoterrenos DPB, conocidos también como los buggies de los SEAL. Estos vehículos de patrulla del desierto, nombre al que deben sus siglas, se ven chulísimos desde lejos y están mucho mejor equipados que los cuadriciclos comunes. Tienen delante una ametralladora de 12.7 milímetros y un lanzagranadas MK-19, y detrás una M60. Además dispone de lanzamisiles LO, armas contra carro ligeras que pueden considerarse hijas espirituales de la bazooka y del Panzerfaust de la Segunda Guerra Mundial. Van montados con soportes especiales en las barras de la estructura superior. Para hacerlo más molón todavía, tiene en todo lo alto una antena de radio y otra de satélite que parece un paraguas. En casi todas las fotografías que se ven de un DPB, aparece haciendo un caballito chulísimo mientras salta por encima de la duna. La imagen que ofrece es la repera, pero por desgracia no es más que eso, una imagen y no la realidad. Por lo que tengo entendido, los DPB están basados en un diseño empleado en las carreras de Baja California. Sin accesorios, eran guapos a más no poder. El problema es que nosotros no los conducíamos así, y todos los pertrechos que llevábamos pesaban lo suyo. Además de nuestros equipos, transportábamos agua y alimento para subsistir varios días en el desierto, y combustible extra, por no hablar ya de 3 soldados totalmente dotados: el conductor, el acompañante y el tirador para la ametralladora. Y en nuestro caso, una bandera de Texas ondeaba en la parte de atrás. Mi jefe y yo éramos de allí, y eso lo convertía en accesorio obligado. Todo ese peso se notaba. Los vehículos usaban un motorcillo Volkswagen, que por lo que yo puedo decir, era una porquería. Lo más seguro es que estuviese bien para un coche o hasta para un buggy, que no tuviera que pisar un campo de combate. Pero en nuestro caso, cuando salíamos 2 o 3 días con un DPB, a la vuelta teníamos que pasar casi siempre el mismo tiempo arreglándolo. No había salida en que no fallara un cojinete o algo por el estilo. El mantenimiento lo teníamos que hacer nosotros, aunque por suerte, en nuestra sección había un mecánico titulado que se encargaba de tener siempre a punto los vehículos. Aún así, el mayor inconveniente que presentaban era que solo tenía tracción en 2 ruedas. Un verdadero problema a poco que el terreno no fuese del todo duro. En marcha no solía pasar nada, pero en el momento que parábamos teníamos complicaciones. En Kuwait nos pasamos un día cavando para sacarlos de las dunas. En funcionamiento eran un desmadre. Al ser yo el tirador, ocupaba un asiento elevado tras el conductor y el copiloto. Llevaba gafas cerradas, un casco parecido a los de los pilotos de helicóptero y un cinturón de seguridad con 5 puntos de anclaje. Y tenía que sujetarme mientras recorríamos el desierto a más de 100 por hora. Disparaba unas cuantas ráfagas con la ametralladora del 1270, luego tiraba la palanca que tenía en el lateral del asiento y giraba hacia la parte de atrás para agarrar la M60 y descargaba algunas más. Si hacíamos como que nos estaban atacando por el lado durante la marcha, podía disparar en esa dirección con el fusil M4 que llevaba. Hacer fuego con la ametralladora pesada sí que era divertido. Apuntar con la muy hija de perra mientras botábamos por el desierto era ya otra cosa.
Puedes moverla hacia arriba o hacia abajo para intentar que no sea parte del objetivo, pero olvídate de la precisión. Lo más que vas a lograr va a ser disparar lo suficiente para poder salir de allí. Además de nuestros DPB de 3 plazas, teníamos otros 2 de 6. Eran, eso sí, la versión sin extras de aquellos. 3 filas de asientos y una ametralladora pelada en la parte de adelante. Los usábamos como vehículos de mando y control. Era muy aburrido, como viajar en el monovolumen con mamá cuando papá se ha llevado el deportivo. Estuvimos varias semanas adiestrándonos. Hicimos muchos ejercicios de orientación. Construimos puestos de observación y vigilancia a lo largo de la frontera. Excavábamos, cubríamos los vehículos con malla de camuflaje y tratábamos de hacerlos desaparecer en la arena. Cosa nada fácil de conseguir con un DPB, que siempre parecía un DPB intentando pasar inadvertido en medio del desierto. También aprendimos a bajar con ellos de los helicópteros y a poner en tierra el eje trasero cuando tocaban el suelo con el delantero, un verdadero rodeo sobre ruedas. Cuando llegaba el fin de mes de enero empezamos a preocuparnos, no porque fuera a estallar la guerra, sino porque pudiese empezar sin nosotros. En aquella época lo normal era que las misiones de los SEAL duraran 6 meses. Nosotros habíamos llegado en septiembre y quedaban semanas para el siguiente reemplazo. Yo quería combatir, quería hacer aquello por lo que me habían entrenado. El contribuyente estadounidense había invertido una cantidad considerable de dólares en mi formación como SEAL. Quería defender a mi país, cumplir con mi deber y hacer mi trabajo. Por encima de todo, quería vivir la emoción del campo de batalla, aunque Taya veía las cosas de un modo muy diferente. Taya. Yo veía aterrada que se acercaba la guerra. Aunque todavía no se había declarado oficialmente, sabía que estaban participando en operaciones peligrosas. Siempre que actúan los SEAL existe un peligro u otro. Chris trataba de quitar importancia a la situación para que no me preocupara, pero yo era muy consciente de lo que ocurría y no me resultaba difícil leer entre líneas. Mi inquietud daba la cara de formas diferentes. Estaba nerviosa y me imaginaba lo que no era. No podía dormir si no tenía todas las luces encendidas y todas las noches tenía que leer hasta que se me cerraban los ojos. Hacía cuanto podía para evitar estar sola o tener demasiado tiempo para pensar. Chris me habló 2 veces de accidentes de helicóptero que habían vivido. Ninguno había tenido la menor importancia, pero le preocupaba que me enterase por otro lado y me asustara. Si salen las noticias, me decía, que sepas que el helicóptero ha tenido un percance menor y que estoy bien. Un día me dijo que tenía que ir otra vez de maniobras con el helicóptero, y a la mañana siguiente anunció la televisión que se había estrellado uno cerca de la frontera y que habían muerto todos sus ocupantes. El presentador dijo que iba lleno de soldados de las fuerzas especiales. En el ejército, cuando hablan de fuerzas especiales, se refieren a los soldados de operaciones especiales, pero en las noticias tienen cierta tendencia a usar la expresión para hablar de los SEAL, y saqué enseguida mis propias conclusiones. Aquel día no tuve noticias, aunque había prometido llamarme. Me dije a mí misma que no debía preocuparme, que no podía ser él. Me entregué en cuerpo y alma a mi trabajo. Aquella noche, al no saber tampoco nada de él, empecé a ponerme más nerviosa, hasta que al final me subía por las paredes. No podía dormir, aunque estaba reventada por el trabajo y por reprimir las lágrimas, que no dejaban de amenazar con mandar con viento fresco la calma que trataba de fingir. Alrededor de la 1 de la mañana ya había empezado a desmoronarme. Fue cuando sonó el teléfono y corrí a responder de un salto. «Hola, nena», me dijo él, más feliz que nunca. Yo me puse a llorar y cuando él quiso saber qué me ocurría, ni siquiera fui capaz de pronunciar palabras para expresarme. El miedo y el alivio se me convirtieron en sollozos ininteligibles. Después de aquello, me prometí no volver a ver jamás las noticias.